Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 22º domingo del tiempo ordinario. Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta que sirven en el santuario presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Levántate, alégrate, mira la mañana. Da gracias a Dios por el nuevo día, por el nuevo sol. Da gracias a Dios, Cristo es alegría, Cristo resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, este es el domingo previo al inicio de la novena de nuestra patrona, la Virgen María de la Caridad del Cobre. Todos sabemos que el sábado 30 pues comienza la novena, termina el 7, el 8 es la fiesta, y ya el domingo 31, el próximo domingo, será el segundo día de la novena. Por eso esta misa está ofrecida por todos los devotos a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nuestra, para que sepamos vivir este tiempo unidos a la Virgen. Ella acompañó a Jesús en medio de las penalidades y de las alegrías. Y ella supo mantenerse firme. Lo acompañó en la cruz y después se alegró con él en la resurrección. Vamos a pedir al Señor eso también por todos y cada uno de nosotros. Como siempre, nuestras peticiones se unen a las de todos los peregrinos que vienen aquí al Santuario del Cobre, y a todas las iglesias y templos, en las casas también, que se reúnen los cubanos a celebrar esta fecha. Aquellos que solo en su interior la llevan consigo, para que el Señor les dé la gracia de la fe y les dé la gracia también de poder vivir todos como hermanos en una patria que con todos y para el bien de todos, que esta frase del apóstol Martí no solamente sea esa frase que nos recuerda algo, sino algo que tratemos de vivir siempre. Pidamos para que nuestras penalidades, que son muchas, pasen. También vamos a pedir por dos necesidades. Una, el agua, sobre todo en esta región oriental, pero creo que en casi toda Cuba, no sé, en otras partes del Caribe, también tenemos muchas dificultades. Y a eso se unen las otras dificultades que estamos viviendo. Pidamos también por nuestros sacerdotes, para que tengamos sacerdotes que puedan atender nuestras comunidades. Hermanos, les pido que oren por sus sacerdotes. Con estas intenciones comencemos la Santa Misa, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa.
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sentémonos, tomémonos unos instantes para disponernos interiormente, serenarnos y pedir al Señor que nos dé la gracia de escuchar, de interpretar y de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Lectura del libro del Eclesiástico. Dirige, hijo, tus empresas con mansedumbre, y serás amado por los amigos de Dios. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y ante el Señor hallarás gracia, porque solo Él es poderoso, y busca el homenaje de los humildes. La angustia del orgullo no tiene remedio, pues la planta del mal se arraiga en él. El corazón inteligente medita las parábolas, el sabio anhela saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor, alégrense en su presencia. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa,
aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, no era de la tierra el cerro al que se acercaron ustedes. No había fuego ardiente, oscuridad, tinieblas y tempestad, ruido de trompetas y una voz tan fuerte que los que la oyeron suplicaron que no les hablaran más. Ustedes se acercaron al cerro Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Ustedes llegaron a la fiesta solemne, la asamblea de los primeros nacidos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Allí estaba el juez de todos, Dios, al que rodeaban los espíritus de los justos que ya han llegado al término. Allí estaba Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, canta aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes. Era sábado y ellos lo estaban esperando. Al notar cómo los invitados buscaban los primeros lugares, les dio esta lección. Si alguien te invita a una comida de bodas, no ocupes el primer lugar, porque puede ser que haya sido invitado a alguien más importante que tú. Entonces, el que los invitó a los dos vendrá a decirte, deja tu lugar para esta persona. Y tú, rojo de vergüenza, tendrás que ir a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, de modo que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y será un honor para ti, en presencia de todos los que están contigo a la mesa. Porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Jesús decía también al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invite a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque ellos también te invitarán a su vez y recibirás de ellos lo mismo que diste. Al contrario, cuando ofrezcan un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué bueno es que nuestras celebraciones tienen como primera parte lo que se llama liturgia de la palabra, que es la escucha de la palabra de Dios, de Jesucristo, que nos habla. Porque la palabra de Dios, lo repito siempre, porque hay veces que se nos olvida, a mí también, es una palabra que es para siempre. Y es viva y es eficaz. Siempre está viva y siempre es eficaz. Cuando uno la oye con deseo.
aquellos que oyen la palabra de Dios, será como un campo que va a dar 100 por 1. Entonces, qué bueno que en cada misa se lea la palabra de Dios. Hay veces que nos descuidamos y solamente la oímos y no la meditamos. Las lecturas de hoy tienen una unidad completa. Y esa unidad es cómo se presenta uno como persona ante el mundo y ante Dios. Esa es la unidad. ¿Cuál es la palabra? La humildad. La palabra es la humildad. Todas las lecturas nos llevan, sean humildes, sean buenos como vuestro Padre Celestial es bueno, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sean humildes como Dios es humilde. Y su manifestación se hace precisamente a partir de la humildad. De la humildad. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, brevemente, que era una carta que fue escrita, se dicen los estudiosos, para aquellos judíos cristianos que habían reconocido a Jesús como el Salvador, pero que eran del templo, sacerdotes, levitas del templo, es decir, gente muy instruida en la palabra de Dios y gente que conocía muy bien las Escrituras. Y esta carta era precisamente como el culto cristiano era un culto perseguido en primer lugar, y era un culto que era un culto de pequeñas comunidades en las casas, no había lugar, el único templo era el templo de Jerusalén, y los cristianos seguían yendo al templo de Jerusalén porque se predicaba la palabra de Dios allí, en el templo de Jerusalén. Entonces en esta carta, en este capítulo, dice el escritor, dice, ustedes no han ido a la Jerusalén celeste buscando voces grandiosas, movimientos de tierra, viento fuerte, palabras elocuentes, alguien que con mucho esfuerzo. No. Ustedes han ido a encontrar a un Dios que se manifiesta en lo humilde. Hay veces que nuestros templos son también enormes, como el templo de Jerusalén, y son preciosos y hay que cuidarlos, pero no debemos dejar engañar. La grandiosidad de Dios está en la belleza, sí, pero no porque las cosas sean más grandes, Dios tendrá más razón o se manifestará más. Dios se manifiesta en la humildad. ¿Nació dónde? En Nazaret. En Nazaret. El domingo pasado celebramos la fiesta de San Bartolomé, uno de los apóstoles. Y en la fiesta de San Bartolomé se lee la lectura en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en que Felipe le presenta a Jesús, le presenta a su amigo Bartolomé, Natanael, cualquiera de los dos nombres. Entonces, ¿qué es lo que dice? Felipe, lleno de alegría, ha descubierto al Señor y le dice, Natanael, hemos encontrado al Mesías, ese que esperábamos, ese él. Y Natanael se queda así como se podría quedarse cualquiera. Se queda así y dice, ¿y por qué lo sabes? ¿De dónde es? Y dice, de Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? Y de Nazaret ha salido algo bueno. ¿Por qué? Porque no era ni Roma, ni era Jerusalén, ni era Atenas, ni ninguna otra grandes ciudades. Era un pueblecito, una aldea de las montañas, Nazaret, allá, que nadie conocía. Así se manifiesta el Señor Jesús. Si otros se manifiestan con grande victoria, Jesús se manifiesta en la humildad de la cruz. En el mismo Evangelio, al final, en el que viene aquello de las bodas, que hay veces que se hacen las bodas para congraciarse, para sobresalir, dice, al contrario, cuando ofrezca un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero tu recompensa la recibirás
en la resurrección de los justos. Sí, hermanos, la lectura de hoy nos pide que nosotros tratemos de ser humildes. Tratemos de ser humildes. Es la manera de encontrarnos con Dios. Es la manera de enfrentarnos con el Señor Jesús, con Dios. Es la manera de conocer la naturaleza y decir, Señor, ¿qué pretensión es la mía? Que trato de explicarme todo esto y mi vida en medio de esta naturaleza hermosa y me desvío de tal manera que me creo tan potente y prepotente que puedo hasta destruir la naturaleza y que puedo organizar mi vida según mis criterios y pasiones y no según la palabra de un Dios humilde que nos dijo, escuchen y se le va a abrir. Escuchen y se le va a abrir. La humildad. ¿Qué cosa es la humildad? La humildad. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que la humildad es la virtud, es decir, la fuerza, con la cual uno conoce y reconoce sus limitaciones y sus debilidades. Es decir, me pongo a pensar, no me creo más de lo que soy lo que yo soy, con debilidades, con limitaciones, y no me creo más. Dice, pero después de eso, actuar en consecuencia. Porque puede ser que yo descubra que tengo muchas debilidades, entonces me quiera poner por encima de los demás. Y ese es el soberbio. Aquel que quiera aplastar al otro. Aquel que no se piensa que el otro es mi hermano y tiene tantos derechos como yo. La humildad es la virtud por la cual nosotros reconocemos nuestras limitaciones y debilidades y después actuamos en consecuencia, no siendo prepotente, no siendo soberbio, no siendo orgulloso, no siendo orgulloso. ¿De dónde está tomado ese libro? Del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es uno de los libros así de sabiduría que está en el Antiguo Testamento, que son varios. Yo voy a mencionar el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría, el Eclesiastés y otros más. ¿Estos libros qué hacen? Estos libros, como la Biblia es producto del Espíritu Santo sobre un pueblo que la fue creando, encontrando a Dios en su historia, ellos empiezan a meditar sobre esa sabiduría popular que la misma lógica y la razón nos dice. Y es un tesoro, es un tesoro. Ustedes pueden coger este texto que nosotros hemos leído y enseñárselo a los muchachos, a los hijos, meditarlo. ¿Por qué? Porque van a aprender. ¿A qué cosa? A no ser prepotentes, orgullosos y soberbios, que muchas veces, como decimos los cubanos, caen pesados. Caen pesados. Como dice otro dicho cubano, dice, a las personas se le perdona muchas veces sus pecados y fragilidades, pero lo que no se le perdona es al cubano ser pesado. El pesado cae pesado. Entonces, hermanos, estos libros nos ayudan a entender el mundo, a descubrir a Dios en las cosas cotidianas de cada día, a reconocer quiénes somos, que no podemos pretender más de lo que somos, tanto con Dios como con los demás. Sería una buena práctica, ejercicio, el que de vez en cuando cojan el libro de los Proverbios, por ejemplo, o de la sabiduría, para decir alguno, y cojan esos proverbios, esas sentencias, esos refranes que están metidos en la sabiduría del pueblo y explicárselo a los muchachos. Y ojalá que las escuelas no solamente enseñen matemática, física, química, español, sino que también le enseñen así a ser hombres buenos y hombres sabios. Porque aquel que no vive con humildad no es sabio.
no es sabio. El Salmo en un momento determinado dice, pobre de aquellos orgullosos que no viven la humildad. Pobre, porque el mal estará con ellos. Estará con ellos. Entonces, hermano, la invitación. Tenemos que tratar de ser humildes. Es más, mi relación con Dios tiene que estar basada en la humildad. Si yo no me reconozco ante Dios como su criatura, como aquel que me liberó, aquel que murió por mí, que siendo Dios todopoderoso se acordó de mi persona, ahí empieza la relación mía con Dios, es reconocerle. Y entonces por eso que el Salmo 8 dice, Señor Dios, dueño nuestro, la tierra es tuya. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Lo reconoce humildemente el Salmo. Este Salmo, el 8 y el Salmo que leímos hoy, apoyan este texto sobre la humildad. ¿Quiénes somos, hermanos? Pues somos aquella criatura de Dios que Dios hizo para que viviéramos eternamente junto a Él. Y lo que nos pide es que tratemos de imitar a Dios y a Jesús, con nuestras debilitaciones y con nuestras debilidades, siendo humildes, nunca creyéndonos por encima de Dios, nunca pasando por la ley de Dios, nunca tratando de que las cosas sean mi capricho, sino que nosotros sepamos capaces de entender sabiamente, ahí está la sabiduría, lo que Dios nos quiere decir y sepamos aplicarlo. El Señor puso un ejemplo que todo el mundo lo entiende, el de las bodas aquellas, y fue fuerte. No invite a tu boda a ningún poderoso ni a tu familia, invita a lo más humilde. Fue fuerte, vaya, aquello fue un choque para lo que él quería decir. Pero en el fondo, ¿qué quería decir? No te sientas mejor que los demás. No te sientas superior a Dios. Querer vivir sin tener en cuenta su palabra. No te sientas prepotente, aplastando al otro. Eso es lo que el Señor nos pide. Sé santo y bueno, como lo es el Señor. Y para eso hace falta ser humilde. Humilde siempre. Reconociendo las limitaciones, debilidades y reconociendo también nuestras posibilidades. Pero siempre humildemente. Porque todas esas potencias buenas que el Señor nos ha puesto, el Señor nos las ha dado. Vamos a aprovecharlas con humildad y ponerla al servicio de los demás. De esa manera, hermanos, vamos a alcanzar a Dios, lo vamos a alcanzar. De esa manera vamos a sentirlo mejor con los demás, porque las personas, al grosero y a aquel prepotente, aunque digan sí, las rechazan. Vamos a ser humildes para no caer por lo menos pesado. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir así, unidos siempre al Señor, queriendo ser fiel y teniendo a la palabra de Dios como nuestra guía. Que el Señor nos acompañe. Amén. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio. Presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por el esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Por nuestros sueños de hacer un mundo nuevo y mejor, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por el enfermo que ha madurado, crucificado. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Esta ofrenda, Señor, nos atraiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla por tu poder lo que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, darte gracias, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por su
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, sobre todo aquellos países en los que los cristianos son perseguidos. Y con el Papa León, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, con alegría, démonos la paz. Deseémonos la paz los unos a los otros. La paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se hace presente, vivo, resucitado, humildemente en un trozo de pan y un poco de vino. Ese es Dios. En la humildad Él se manifiesta y en la humildad nosotros le encontraremos. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, que cada uno de su lugar, su asiento, ore al Señor pidiendo mantener unidos a Él.
Y aquellas personas que se han preparado a recibir la comunión hoy se pueden acercar. Desde lo eterno yo estaba en ti, desde lo eterno me amaste a mí, día tras día a mí te das en cuerpo y sangre, en vino y pan. Tú me transformas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Día tras día a mí te das en cuerpo y sangre, en vino y pan. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que esta bendición alcance a todos aquellos que durante este tiempo van a acudir a encontrarse con Dios a los pies de la Virgen, la Madre de Jesús, la primera discípula, aquella que es ejemplo para todos nosotros, ejemplo de humildad para todos nosotros, y así nos encontraremos con el Señor. Vamos ahora a pedir por nuestro pueblo. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y las madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los mayores y ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y juntos encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones
Y dinos como nos dijiste en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítenos nuevamente, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, buen pastor, escúchanos. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, saquemos el tiempo. Dediquemos este tiempo a encontrarnos con la palabra de Dios, con Dios a través de María. Seamos humildes y el Señor se hará presente en nuestras vidas. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios.